A grabar, listo. Bien, antes de empezar, muy buenas noches con todos los participantes. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. La clase de esta noche va a estar a cargo del catedrático Luis Alberto Guarnido. Bien, sin nada más que agregar, doctor, la clase es suya. Genial, muy buenas noches con todos. Ya estamos aquí compartiendo este espacio académico con ustedes. Ya hemos desarrollado, pues, en esta sesión importantes tópicos sobre la materia. Y vamos a compartir en este momento pantalla. Denme unos minutos, por favor. Acá está. Ahora sí, tenemos compartida la pantalla. Ya habíamos desarrollado en las sesiones anteriores, me parece que no he prendido el video. Ya, eso es lo que faltaba. Ya, ahora sí. Les comentaba que en las sesiones anteriores hemos analizado diversos aspectos pues, vinculados al derecho administrativo, siempre rescatando este importante dato elemental, que la gran parte de las controversias en materia arbitral se resuelven buenamente conociendo un poquito, no todo en realidad, de la materia. Y como siempre les digo, y creo que es una suerte de guía, de introducción a estos eventos, normalmente el curso de Derecho Administrativo es uno de los más descuidados en la práctica, ¿no? Yo siempre he pensado inclusive que quienes hoy ven en diversos rubros las materias que normalmente nadie nos dice que están vinculadas al derecho administrativo, creo que no me engañaría si es que digo que si pudiéramos volver en el tiempo, ¿no?, a las clases universitarias, elegiríamos, creo, sin duda alguna, el derecho administrativo. Y no lo digo por el hecho de que sea parte de mi pasión y, lógicamente, de mi profesión y, por ende, el modo con el cual, pues, me sostengo como todo profesional, sino por el hecho de que toda materia, y lo digo así casi expresamente, casi toda, está vinculada directa o indirectamente al derecho administrativo, ¿no? Les comentaba en un inicio que, por ejemplo, el notario, para la ley 27444, es una autoridad que da fe pública de determinados negocios jurídicos los particulares. También, por ejemplo, en los delitos contra la administración pública hay que conocer, para tipificar, sea para plantear una tesis o sea para rebatirla, derecho administrativo. Es más, para conocer, por ejemplo, el tema de ahora que está de moda, esto de tocar a los altos funcionarios, el tema de las inhabilitaciones, también, aunque es derecho parlamentario, aunque es derecho constitucional, también hay que conocer un poquito de derecho administrativo. Para ver el tema de la constitución de las empresas, tanto a nivel societario como registral, también hay que ver derecho administrativo, ¿no? Y así sucesivamente podríamos, creo, tomarnos una clase de qué materias y qué aspectos están vinculados al derecho administrativo. Obviamente, aunque no siempre es percibido de esa manera, el tema del arbitraje también tiene lo suyo. Claro, muchos nos podrán decir, pues, que en el tema arbitral interviene con mayor fuerza el derecho civil, y nadie lo niega, nadie está en contra de ello. Pero hay diversos elementos, diversos datos, ¿no?, que van a ayudar, pues, a conocer, a calificar, a identificar determinados rubros del tema arbitral con relación, pues, a pautas diversas del derecho administrativo. Ahora bien, ya desarrollados aspectos precedentes, nos toca en la sesión del día de hoy referirnos al tema de los recursos administrativos, que también son parte de los aspectos en el rubro arbitral que ustedes van a poder analizar, van a poder ver, van a poder escrutar.
Recordemos que todo procedimiento, incluidos los procedimientos de selección, tienen una fase, tienen una etapa recursal, una etapa en donde lógicamente, en base a la ley de contrataciones y su reglamento, vamos a analizar si es que la decisión que ha emitido la entidad, básicamente la adjudicación, es adecuada, corresponde a la realidad que el postor presentó no solamente frente a la propia ofertante o solicitante de los bienes y servicios, sino frente a sus competidores. Porque lógicamente en el plano ya específico de las contrataciones públicas, muchas veces uno, en la práctica creo, sabe quién es quién. No dejan de engañarme el escenario del día a día que uno ve en estos temas, en donde uno como postor advierte cuando un potencial contratista es lo que es. Entonces allí es donde también es necesario que ustedes puedan escrutar, cuando menos de modo indiciario, cómo es que funciona el tema recursal, porque muchas veces el tema de los recursos impugnativos, o de los recursos técnicamente, para no ser reiterativo, implica una aproximación, no en todos los casos, también es honorable decirlo, no en todos los casos, una aproximación indirecta con el arbitraje. Y si bien muchos casos que son materia de recurso no acceden a los árbitros, sí por lo menos el escenario en que se presentan sirve para que el árbitro, el juez privado, pueda tener una idea de cómo funciona el esquema general de las contrataciones públicas. Vamos a detenernos por ello específicamente en los aspectos puntuales o aspectos generales. Ya habíamos señalado en un inicio, estimados amigos, que lógicamente los actos administrativos o actuaciones o declaraciones son entendidas como expresiones de la voluntad de la administración. Lógicamente los actos administrativos o actuaciones administrativas son actuaciones hacia afuera y caben ser entendidos en dicho modo porque son las expresiones, para decirlo en palabras más simples y por ende más digeribles, con las cuales las entidades, o sea, las administraciones públicas, las organizaciones públicas se comunican con el particular, con el contratista, con el postor, con el adjudicatario, con la persona que les ofrece los bienes y servicios que requieren pues las organizaciones para prestar los servicios que normalmente tienen un carácter no solo asistencial, sino enteramente prestacional. Ahora, entendiendo que estas decisiones de la administración están englobadas en el campo del derecho público, básicamente en el derecho administrativo, en el derecho de las contrataciones públicas, debe entenderse que estas producen efectos sobre las personas naturales o jurídicas y crean sobre ellas, como una suerte de mochila, derechos, deberes, obligaciones y, por supuesto, intereses que están expectativos en una situación concreta. Y esto es relevante porque precisamente estos actos administrativos generan pues es relevante de poder obligar a que todo partícipe de las contrataciones públicas se vea pues obligado puntualmente a que asuma las consecuencias de su buen o su mal actuar. Les digo esto porque también es bueno que ustedes lo sepan, y entiendo que ya muchos lo saben, pero nunca está de más reiterar, de que gran parte de los recursos impugnativos se plantean por el hecho de que un sujeto, persona natural o jurídica, que se presenta a un procedimiento de selección, mal llamado proceso de selección, no debió obtener o la buena pro
o la adjudicación. Y son los postores relegados, dejados de lado, los que normalmente advierten, claro, desde el punto de vista de su propio interés, que es algo legítimo, es algo permisible jurídicamente, que se les está no solo segregando, sino que en los recursos que plantean hay una suerte de defensa o tutela indirecta del interés público. Porque los participantes de los procedimientos de selección, los postores, no solamente tienen sobre sí una expectativa que es legítima según la Constitución, cuando establece que el Estado estimula la riqueza en el artículo 60, de, valga la redundancia, postular, incorporarse a un procedimiento de selección con expectativas legítimas para prestar esos bienes y servicios que requiere la entidad y que por sí misma no se los puede agenciar porque haría más compleja la actividad administrativa, sino que también tengan la capacidad de reforzar su tesis postulatoria en el procedimiento de selección, lógicamente reafirmando que tienen las cualidades para haber sido considerados como contratistas por la entidad, pero también alertando a la misma entidad de que la decisión que está asumiendo, aunque encubiertamente sostiene un interés que no Doctor, su audio, doctor. Su audio se ha apagado. que quedan relegados son quienes tienen dos intereses. Un interés directo, tangible, visible, viable, y un interés indirecto o inmaterial o próximo. El interés directo, como ya les había señalado, es buscar pues que su oferta prevalezca, que su oferta sea aquella que precisamente la entidad en condiciones ordinarias o normales debió asumir como propia y por ende, ¿no?, concederle la buena pro o adjudicarles según el tipo de procedimiento de selección. Y por otro lado, como les decía, un interés indirecto, pero también loable, por el hecho de entender que cuando la entidad elige mal, porque también ello puede pasar por modos diversos, políticos, de colusión, de intereses, o inclusive, ¿no?, que ya estos son cosas que a veces se hablan ya en el área, en las áreas usuarias o en logística, a veces por hacerle la vida imposible a uno de los postores, aunque es difícil de acreditarlo, la entidad elige mal. Pero también, por otro lado, hay oportunidad en que los recursos son mecanismos dilatorios o que de cierta manera buscan desanimar a la entidad cuando ésta encuentra una mejor oportunidad. Por ejemplo, ahí les hablo de los casos en los que por años, y ustedes lo van a ver por la experiencia, o si ya lo están viendo, felicidades, donde por años determinada persona natural o jurídica viene siendo contratista, pero cambia de periodo gubernamental y a veces hay valientes, porque hay que decir las cosas como son, hay valientes que dicen: en un momento, este producto o servicio que tú me brindas es defectuoso, estas máquinas ya han sido superadas, estas máquinas sabemos que no hay repuestos y aún así la entidad las ha dado. Y lógicamente ponen feliz término, ¿no?, a la posibilidad que tenga un potencial contratista o el que era el contratista para seguir prestando el bien o el servicio.
Y entonces se dan esos escenarios en donde, siendo que la propia entidad no tiene la capacidad, salvo los casos de nulidad de oficio, que son bastante cerrados, para poder, de cierta manera, deshacerse de lo ya hecho, que era la posibilidad de que estos potenciales contratistas sean los que den la llamada de auxilio para corregir este curso inadecuado. Pero por otro lado, también, porque es bueno decirlo, hay aquellos postores que son mal perdedores y que lógicamente no aceptan, no asimilan, no asumen que literalmente han perdido. Y como literalmente han perdido, han sido desventajados, y eso obviamente, como en todo proceso de contratación económica, supone pérdidas y supone quiebra de expectativas. No faltan los famosos, como decimos en el ámbito vulgar, los famosos picones, ¿no? Así como hay amigos que muchas veces tratan de enamorar a una mujer y la mujer se fija en uno de nosotros y no en ese amigo o en ese conocido, y tratan de hacerle conocer como que uno no es el hombre más indicado para ella. También ocurre casi eso en las contrataciones, porque en las contrataciones son seres humanos los que participan. No es casual, por ejemplo, recuerdo este interesante análisis que hacía el profesor Ricardo Salazar Chávez, cuando decía, vayan preparándose en el blockchain, ¿no? Hace poco hablaba, recuerdo, en un evento de contrataciones, porque va a llegar un momento en que ya no van a ser personas, por lo menos en el Perú, las que elijan qué bienes y servicios van a ser requeridos, sino también van a elegir cuál de los postores va a ser el que precisamente obtenga esa buena probabilidad y esa adjudicación. Y ojo que, curiosamente, y aunque nos parezca un poco sorpresivo, recuerdo este eslogan de Samsung, un eslogan que ya ha quedado desfasado cuando decía el futuro es ahora, cuando ni siquiera pensábamos que Samsung iba a fabricar teléfonos inteligentes. Hoy es uno de los fabricantes más, digamos, más relevantes del mercado, ¿no? Y en ese tiempo la idea de Samsung era televisores, nada más. Y hoy en España, por ejemplo, ya se debate sobre los efectos que tienen las contrataciones con el uso de la inteligencia artificial. Es más, el profesor casi profético, siempre fiel a su palabra, decía, dejen de estarse rompiendo la cabeza en aprender todos los artículos de la ley de contrataciones y su reglamento, porque el futuro es el blockchain, la inteligencia artificial, los algoritmos. Y miren qué interesante, porque quizás, no digo el futuro porque ya estamos en él, ¿no? Ya tenemos carros voladores, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos el viaje a Marte. Más allá de las singularidades propias de nuestra especie y las contradicciones propias de ella, en que tanto como ser formados en derecho, vamos a tener que ser formados en inteligencia artificial, ¿no? Y me supongo, porque de cierta manera no tengo la capacidad del profesor Richard Salazar Chávez de ser visionario, pero sí tengo la posibilidad de olfatear la realidad. No me sorprendería ni a ninguno de nosotros que de aquí a un tiempo los recursos impugnativos terminen siendo resueltos por las máquinas, porque esto ya se está viendo en España, ¿no? Y un poquito más, un poquito menos, para que ustedes vean que el tema tampoco es tan lejano, aquí nomás cerca al patio del vecino, en Argentina, que es el prototipo de derecho administrativo. Entonces miren cómo es que hay este fuerte impacto en donde básicamente, como lo dice el profesor Noah Harari, ¿no?, en su libro Sapiens, no se va a producir un corte abrupto o inmediato
entre la actividad humana, en este caso los recursos impugnativos, y la tecnología para reducir la cantidad de recursos, ¿no?, que finalmente van a resolver hoy los seres humanos o las máquinas, sino un proceso sinalagmático, como se expresa en el derecho civil, un proceso simbiótico, en donde inicialmente el hombre empieza a generar, a introducir datos, para que con el paso del tiempo y la dinamicidad de los procesos tecnológicos, luego ya sea posible que autónomamente la máquina resuelva recursos impugnativos, ¿no? Miren qué interesante. Y eso también sea objeto, aunque haya esa fiabilidad casi absoluta de las máquinas en resolver problemas, sea sujeto, por la propia naturaleza conflictiva del ser humano, materia de recursos impugnativos, materia de contrataciones. Entonces, miren qué interesante cómo es que la tecnología también ya nos muestra un mundo en donde los recursos, que es un espacio que si bien no llega directamente al campo arbitral, tiene una pequeña incidencia, una mínima incidencia, pero no con ello menos imposible. Ya habíamos hablado precisamente, recuerdan ustedes, de los tipos de actuaciones administrativas, ¿no?, para los efectos pues propios de esta sesión académica. Y lógicamente, para entender cómo es que funcionan los recursos, hay que retroceder un poquito más de lo que ya habíamos hablado en su momento, que no por ser reiterativo deja de ser innecesario, que es los rubros de la validez, los rubros de la ficción de validez y las causales de nulidad. En cuanto a lo primero, ya habíamos señalado que la validez de las decisiones administrativas, para no hablar en sentido estricto del acto administrativo, ¿no?, que es una categoría englobante en realidad, ya habíamos dicho que la validez es esa suerte de gracia que tiene el acto administrativo, es ese agradecimiento que tiene el acto administrativo de ser consonante con la regulación legal, con la regulación jurídica, con la Constitución, con los instrumentos internacionales, con las leyes, con los reglamentos. Esa validez, podríamos decirlo en palabras menos complejas, es la quietud de una decisión de la administración al haber sido producida correctamente. Es ese plato apetecible que nos cae bien porque está preparado con ingredientes naturales. Y los ingredientes naturales, lo hemos visto pues oportunamente, son la competencia, el objeto contenido, el procedimiento regular, la motivación, que son datos pues importantes en la construcción de las decisiones administrativas. Y al conformarse, lógicamente son un plato tanto apetecible como que nos va bien. No nos produce gastritis, no nos produce una molestia estomacal o reflujo, para hacer la comparación. Entonces la validez, conforme a los criterios del legislador, es esta conformidad, es esa quietud, es esa tranquilidad que adquiere una decisión de la administración, sujeta obviamente a derecho administrativo, cuando calza con la regulación que tiene la materia especializada, ¿no?, que puede ser el derecho administrativo general, que puede ser el derecho electoral, que puede ser el derecho de la infraestructura, que puede ser el derecho alimentario, con el Codex Alimentarius, o en el caso específico nuestro, que puede ser pues precisamente con la ley de contrataciones, con su reglamento, ¿no?, para los efectos del análisis jurídico. Ahora bien, hay que entender que esta quietud, esta conformidad, esta sanidad que tienen las decisiones administrativas, para no solamente hablar del acto, ¿no?, que es una figura omnicomprensiva, aunque
se nos cree que es una figura unitaria, va rodeado de aquello que el legislador malamente llama presunción de validez. Y digo malamente por el hecho de que se presumen hechos. Y aunque suene curioso, el hecho de que una decisión administrativa sea conforme al ordenamiento jurídico, como lo dice el artículo 8, no es un hecho, es una ficción. Porque la validez, o sea, la conformidad, la consonancia de la decisión administrativa con el orden jurídico, no es un aspecto que pertenece al mundo real, es un aspecto que pertenece al mundo de las ideas. Porque la consonancia no lo vemos. La conformidad del acto o la decisión con el ordenamiento jurídico no lo vemos. Como sabemos, las leyes, el derecho, son creaciones humanas que buscan, pues, la sana componente de la comunidad. Y entonces solo se presumen hechos. Por ejemplo, hay la presunción de posesión de buena fe. ¿Y cómo se demuestra que hay la posesión de buena fe? Con el hecho de que una persona está ocupando un predio, nunca nadie lo ha venido a molestar, no tiene una denuncia, no tiene un proceso, tiene determinado tiempo, ¿no? La regulación legal establece pública, todo el mundo la conoce que el Juan es dueño de ese predio, aunque en los registros públicos sea otro el dueño. Presunción de buena fe, posesión pública. Posición pacífica, no tiene desalojo, no tiene denuncias, no tiene demandas, y constante, está seguido por el paso del tiempo. 10 años, por ejemplo, la famosa usucapi. Entonces, esa presunción funciona para hechos, para eventos del mundo real, no para ideaciones humanas. Entonces, más que hablar de una presunción de validez, cabe detenerse en una ficción de validez. Entonces, toda decisión se reputa, se considera válida, en tanto no haya sido afectada con la nulidad. Porque la nulidad es la técnica en el derecho administrativo a través de la cual se canaliza los vicios esenciales con los cuales estaría afectado un acto administrativo, una decisión administrativa. La nulidad es ese gusanito que una vez que mordimos la manzana vemos asomar, o ese pequeño piquete oscuro en una manzana, ¿no?, manchada, es ese vicio que vemos asomar y que nos impide consumir esa manzana. El gusanito, el piquete, ese puntito oscuro, ¿no?, que contrasta divinamente con el carácter reluciente y apetecible de la manzana, es la alerta que nos invita a no consumir esa manzana y desecharla, y saber que se ha estropeado. O en el mejor de los casos, si tenemos hambre, tratar de consumirla hasta la parte no contaminada. Porque es lo que muchas veces como niños siempre hacíamos. Cuando nuestros padres, nuestros abuelos nos daban una fruta y quizás sin saber en su buena intención, nos la daban inmediatamente sin lavarla, inclusive la consumíamos y nos dábamos cuenta que habiendo consumido parte de ella tenía ese piquete, ese pequeño gusanito, ¿no?, o ese punto defectuoso palpable al tacto, era donde dejaba uno de consumirla. De la misma manera, cuando se entiende o se reputa o se califica que hay un acto administrativo válido, en los términos que venimos aludiendo, y lógicamente se detecta que tiene este pequeño gusanito, este requemor, este defecto, ese tacto endeble, desuniforme, es donde ya entendemos que la nulidad
es la técnica a través de la cual vamos a comunicar, vamos a hacer conocer el vicio o los vicios en que pueda haber incurrido esta decisión. Lógicamente, el funcionario, por su propia formación, bastante rígida, bastante estructurada en base a la ley, pocos, y se van sumando, son los funcionarios que ahora tienen otra visión bajo los criterios del Tribunal Constitucional y los tribunales administrativos, pero gran parte de ellos siempre están parametrados. Y entonces el propio funcionario no advierte el defecto, no advierte ese pequeño piquete oscuro y desuniforme que hace que esa manzana pierda su lucidez, o sea, la validez del acto administrativo. Y es el sujeto que se ve perjudicado con la decisión el que tiene un mejor elemento de juicio para poder detectar que en la práctica, si hay un vicio, si hay un defecto, si hay, como decimos vulgarmente, si hay esa yaya, ¿no?, que está en ese fruto que considerábamos hasta antes de detectar esa yaya, apetecible, o sea, válido, enteramente válido, incuestionable. Entonces son los vicios que detectamos, los que van a ir cubiertos, los que van a ir galopantes bajo la figura de la nulidad. Y recordemos, como nos hace conocer el Tribunal Constitucional, que las causales de nulidad, o sea, las cubiertas de los vicios que vamos a detectar, son las que están en el artículo 10 de la Ley General del Procedimiento, que es la Ley 27.444. O aquellos que específicamente en el ámbito de las contrataciones públicas están en la Ley de Contrataciones y en su reglamento. Entonces vamos a hacer un análisis puntual y estoy abierto a las participaciones o interrogantes que estimen pertinentes respecto a las causales de nulidad. ¿Ya? Recordemos, mucho detalle con lo que voy a decir, recordemos que la Ley 27.444, quizás por prudencia, porque también el legislador no solamente es sabio cuando regula, sino que también es sabio cuando omite. Porque no sé si les ha pasado a ustedes, por ejemplo, que ustedes son más felices cuando desconocen algo. Por ejemplo, muchas veces el varón es feliz con su mujer porque ignora que ésta lo engaña. O la mujer es feliz con el varón y se crea una imagen de él, en tanto no se entera que también es engañada. De la misma manera nosotros vivimos muchas veces engañados, por ejemplo, cuando llegamos a saber que las gomitas que consumimos las hacen del colágeno. Y el colágeno no es nada más y nada menos que los cartílagos de los animales, ¿no? Yo recuerdo que una amiga es fiel consumidora de las gomitas y tenía la costumbre de comprarle las gomitas. Y recuerdo que un día alguien mató la magia dentro de ella diciéndole: oye, tú sabes lo que estás comiendo, tú te estás comiendo las pezuñas de los caballos, las pezuñas de los toros, las pezuñas de las vacas. Y desde ahí vetó las gomitas, ¿no? Solamente que le ponen color, le ponen sabor, y le ponen un dibujito de un osito, una gusarapita, como decimos normalmente los chiclayanos a las lombrices, ¿no? Las gusarapitas. Y un poquito de azúcar en polvo, no sé, unas estrellitas, una cosita así, y ya con eso, todos los niños, o hasta los niños grandes, como yo, por ejemplo, consumimos la gomita, pues, ¿no? Entonces, así es algo similar a lo que ocurre en el mundo. Mientras la autoridad, primero, o el juez, de acuerdo al artículo, a la redacción del artículo 9, no se le haga conocer que hay vicios en la formación del acto, o, en este caso, los postores o el contratista evidencie que hayan vicios, los vicios van a continuar
en el plano de la ideación, en el plano del mundo real. Les digo esto porque inclusive, y no sé si se habrán topado o se toparán con casos que son mínimos, pero son reales, en donde muchas veces los contratistas que ya vienen, ¿no?, que han sido adjudicados, que ya han obtenido la buena pro, y están entregando los bienes, se dan con la sorpresa de que muchas veces las entidades fraccionan las compras públicas. Y entonces, bajo su experiencia de que están sin saber participando en compras fraccionadas, ¿no?, que son prohibidas por la ley de contrataciones, son los primeros que informan, porque lógicamente el tema no va solamente a ir a un arbitraje, sino a un eventual proceso penal. ¿Y qué contratista se quiere manchar, ¿no?, en un debate judicial en donde quizás el fiscal le va a imputar colusión? Oiga, señor, usted que es gerente de la empresa Calzado Peruano S.A., sabiendo que se me ocurre, ¿no?, sabiendo que el requerimiento de bienes, por ejemplo, en calzado militar, es para todo el ministerio, ¿cómo usted ha podido contratar el calzado por tallas, por ejemplo? Se me ocurre. Entonces, nadie quiere perjudicarse. Nadie quiere pasar por un escenario en donde termine, pues, mal pagado. Y entonces hay esos contextos en donde también, aunque mínimos, vuelvo a reiterar, los propios contratistas dicen: un momento, yo no quiero estar en problemas. Yo prefiero perder esta contratación a perder mi imagen. Y son los casos mínimos en donde los propios contratistas, cuando se dan cuenta, denuncian los temas de compras fraccionadas. O también hay los casos, ¿no?, que a veces uno tiene que verlos con pinzas porque están entre como digo vulgarmente, entre el zafar cuerpo y entre el quedar bien, o a veces entre el vengarse de una entidad que requirió los servicios, que fueron internados al almacén, pero que no paga, ¿no?, y que lo tiene el contratista bajo reconocimiento de deuda eterno, que son escenarios en donde también estos contratistas dicen: oiga, señor OCE, oiga, señor secretario técnico, oiga, señor Contraloría, recién me doy cuenta que los productos o servicios que me pedían estaban fraccionados, lo cual está prohibido por la ley. Entonces, esos temas a veces que comprenden lógicamente conceptos extrajurídicos son difíciles de detectar, pero ojo, no es imposible de que ocurran en el plano de la realidad. Entonces, para ello, lógicamente hay que ir con una cubierta, que son las famosas causales de nulidad. A ver, en principio, el artículo 10, inciso 1 de la ley 27.444, recoge 3 causales. Y les digo que recogen 3 causales porque es muy común que en la práctica, cuando invocamos la causal 1 del artículo 10, copiemos toda la oración, la contravención a la Constitución, las leyes y las normas reglamentarias. Pero en realidad lo que nos quiere decir el legislador es que acá tenemos 3 causales, porque pueden haber eventos en donde el motivo de la nulidad sea la contravención a la Constitución. Por ejemplo, se me ocurre un caso, ¿no?, en donde sea objeto de debate el tema vinculado a la posibilidad de la paridad en las contrataciones. El debate se genera entre la paridad en la presentación de ofertas, por ejemplo. Y entonces el nulificante va a decir: oiga,
el Estado promueve la riqueza y promueve la competencia en los bienes y servicios que requiere. Y eso está en la Constitución íntegramente económica. Y el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema ya han hablado sobre ello. O hasta el propio INDECOPI. ¿Y cómo es posible entonces que la entidad, se me ocurre, por ejemplo, ¿no?, tienda a fraccionar la oferta de compra cuando puede haber sido requerido los bienes, básicamente bienes, ¿no?, mediante un consolidado? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales la entidad fraccionó ilegalmente, contrariando la ley y el reglamento de contrataciones, ¿no?, para obtener o no un beneficio? Claro, alguien que no conoce la materia podrá decir, oye, quizá la intención de la entidad fue buena o hasta cándida, porque si más de una empresa brinda estos bienes, la entidad quiso ver si la empresa A le brindaba un poco más de lo que brindaba la empresa B o C, o si la entidad quiso ver si los bienes que brindaba A no eran los mismos que brindaba B, y a su vez que no eran los mismos que brindaba C. Pero en el mundo de las contrataciones y por ende el arbitraje, las cosas no funcionan cándidamente. Se entiende que quienes están en el ámbito contractual público ya tienen un proceso de formación mucho más maduro que aquellos que no lo tienen, por X y causas que lógicamente toca analizar en cada caso concreto. Entonces, uno de los elementos que determinan la contravención, ¿no?, como causal de nulidad es de la Constitución. Y ojo que acá recordemos que la contravención a la Constitución, en la definición que nos da la ley 27.444, es abierta. De modo tal que no siempre, o en todos los casos, la contravención a la Constitución nos deba remitir directamente, o, para decirlo de otro modo, única y exclusivamente al apartado de la Constitución económica. Cualquiera de los preceptos de la Constitución vinculados al caso concreto son precisamente los que van a llevar a contravenir la Constitución. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una entidad, pudiendo adquirir, se me ocurre, un equipo radial, un equipo rayos X, comienza a requerir ciertas partes o secciones del equipo, alegando que tiene equipos malogrados, con el propósito de buscar un beneficio propio, pero de afectar el bien jurídico de la salud de las personas, que se entiende que el Estado tiene el cometido de asegurar la salud de los ciudadanos? Entonces, allí podría, por ejemplo, alegarse la afectación de la propia salud, como también de la dignidad de las personas, ¿no? Para decir, cuando una entidad pretende hacer pasar el requerimiento de bienes mediante fraccionamiento, cuando debió utilizar, por ejemplo, los famosos acuerdos marco, es donde entramos a una posibilidad de contravención a la Constitución. No hay una fórmula mágica dentro de los múltiples preceptos de la Constitución que nos pueda decir a ciencia cierta cuándo y en qué contexto se va a utilizar determinada parte o sección de la Constitución para alegarla, para imputarla, para sostenerla como causal de contravención a ella. Porque ya es el propio desarrollo del contexto impugnativo el que nos va a llevar a sostener la tesis adecuada para alegar precisamente
esta contravención a la Constitución. En el plano de la contravención a las leyes, el escenario obviamente nos remite a la propia ley de contrataciones y su reglamento. Y se entiende entonces que son estas leyes básicas, obviamente, o elementales, las que van a servir de sustento para poder alegar el quiebre de ellas. Pero además eso no evita que, según el caso concreto, las leyes de contratación, entiéndase leyes y reglamentos, ¿no?, con sus modificaciones y sus alteraciones casi motorizadas, sean no el pináculo, sino sean la carta de inicio para detectar otras afectaciones, otras infracciones, otros quiebres normativos de los distintos procedimientos de selección cuyos resultados se ponen en cuestionamiento bajo las causales de nulidad en un recurso impugnativo, ¿no? Entonces, allí siempre hay que mirar con un poquito más de cuidado, con un poquito más de análisis, precisamente esos temas, ¿no? Por ello es que, como ya se les había anunciado, luego de la sesión, se les va a dar precisamente 2 casos prácticos para que se dividan en grupos, ¿no?, y puedan de una manera sana, coloquial, puntual, ¿no?, resolverlos. La idea es que ustedes retroalimenten conceptos. No se trata de que ustedes se aprendan de manera memorística, porque esa no es la metodología adecuada ahora, ¿no?, lo que dice tal o cual principio, tal o cual técnica, sino que ustedes la apliquen en la realidad, ¿no? Por eso se les está dejando precisamente 2 casitos prácticos, según un lado grupos, ¿no?, cuya coordinación y el tiempo de la realización de respuesta se hará con los organizadores para que ustedes puedan resolverlo. ¿Ya? Como les digo, la idea es básicamente que ustedes interactúen entre sí. La idea es que ustedes, bajo la metodología del aprendizaje basado en problemas, la metodología ABP, ustedes pueden resolver casos prácticos, ¿no? Yo recuerdo, y siempre lo decía a los alumnos en la universidad, a mí no me interesa que ustedes se aprendan de paporreta lo que yo les digo, porque en el mundo real muchas veces nos toca hacer trabajo de equipo con personas que no siempre tienen el mismo nivel, primero cultural, segundo profesional, tercero etario o por la edad, y cuarto, de que no siempre su formación es jurídica. Entonces yo siempre, la política académica que yo asumo es, yo prefiero que ustedes se equivoquen aquí en estos eventos, en estos temas prácticos, y retroalimentemos y luego busquemos el resultado que es adecuado, no el correcto en todos los casos, sino el adecuado, que prefieran equivocarse afuera, ¿no? Porque muchas veces, y creo que nos ha pasado a todos y continuamente, normalmente, primero, siempre hacemos equipo con personas que no elegimos. Qué bueno, qué lindo sería un mundo en donde nos digan, oye, así como en el colegio, así como en la universidad, júntate con los chancones, o júntate con los pachangueros, o júntate con los vaciloneros, o júntate con los mitad de estudiosos, los mitad pachangueros, o júntate con los que tienen amigos por todos lados. El mundo real no es así, ¿no? Qué lindo también sería un mundo donde podamos juntarnos con la misma persona de nuestra misma edad, porque aunque ustedes no lo crean, en los grupos siempre se estila a decir que los jóvenes son los de las mayores ideas y que las personas maduras o mayores son los que dificultan los procesos.
pero no siempre es así. Es un proceso sinalagmático. Me ha tocado trabajar con equipos, por ejemplo, de personas más jóvenes que yo, que eran bastante cerrados a veces, y que era difícil convencerlos, ¿no? Que son normalmente personas que tienen otras profesiones diferentes a la legal o a la jurídica, y que es difícil de convencerlos, porque su alegato, entre muchas cosas, era sostener que como siempre se había hecho así, estaba bien hecho, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, logísticos, personas jóvenes, que decían, en la experiencia que yo he hecho, ¿no? Creo que les comentaba en algún momento, la experiencia que yo tengo, no hay otras penalidades. En la experiencia que yo tengo, no es necesario poner otras penalidades, porque a mí me han enseñado en el diplomado que las otras penalidades son facultativas. A mí me han enseñado que el incumplimiento de plazos y términos está en las otras penalidades. Y siempre, nunca me ha fallado eso. Pero uno un poquito, de repente tragando un poquito esa limita, porque también como seres humanos tenemos un tope emocional, ¿no? O sea, un momento en que nos descuadramos, nos sale humo de las orejas, ¿no? Y se nos enciende el cortisol, esa hormona con la cual afrontamos los procesos de estrés, y la adrenalina, obviamente, ¿no? Y queremos hacer papilla a ese contrincante mental, en donde uno pasa la salivita, tomas aire y trata de explicarle un poquito que no siempre lo que se ha hecho está bien, ¿no? Porque esos son los temas que muchas veces conducen a arbitraje, ¿no? Creo que les comentaba en algún momento esa conducta casi desesperada del procurador, ¿no? En un caso que les comentaba, para convencer a un contratista de que no lleve a arbitraje el tema, de haberle suspendido parte de sus pagos, achacándole el incumplimiento del contrato, ¿no? Y por el hecho de que el área usuaria y el área logística no habían pues verificado que una cosa es las penalidades por mora y otra cosa son las otras penalidades, ¿no? Tema que inclusive yo recuerdo, comentaba con algunos colegas y les decía, pero es elemental, porque por la gramática, o sea, ni siquiera es necesario ser abogado para entender que si el legislador te dice que hay las penalidades por mora y te habla de otras penalidades, eso quiere decir de que una no es la otra, ¿no? De que si a mí me dicen que es ceviche de pescado, es porque es pescado, no es ceviche de carne, no es ceviche de pollo. Y si a mí me dicen que es caballa, quiere decir que no es cachema, quiere decir que no es cabrilla. Y lógicamente me refiero al pescado, con respeto de las personas, no lo vayan a tomar a mal, ¿eh? No estoy calificando a nadie. Entonces, a veces, aunque suene un poquito extraño para nuestro nivel profesional, las personas que no tienen información jurídica confunden los términos, confunden las cosas y lógicamente su aplicación práctica. Entonces, a veces hay que detenerse un poquito, tragar salivita, respirar y lógicamente tener una vocación pedagógica para explicarles. Porque hay cosas que por nuestra propia profesión uno dice, ¿no? Como abogados, oye, pero es elemental de que yo diferencia entre penalidad por mora y otras penalidades, y muchas veces hasta causa escozor, ¿no? Por no decir sacar chispa, de que muchas veces los logísticos dicen, oye, pero doctor, ¿qué vas a decir a mí si yo he visto contrataciones se me ocurre, en el Ministerio del Interior, he visto contrataciones en el Hospital Heisen, he visto contrataciones en el Hospital Noguchi, he visto contrataciones en el Honorio Delgado, o sea, te sacan un elenco de entidades, ¿no? Como en cierto modo para decirte, el que estás mal eres tú. Pero a veces uno ya herido en su orgullo también de profesional dice, pero un momento, el abogado soy yo. Porque a veces, aunque suene también duro decirlo,
y sé que este equipo, ¿no?, multidisciplinario está compuesto no solamente de abogados, sino de otras profesiones, a veces nos gana un poquito el ego. Y en el ejercicio profesional hay que ser humilde, hay que saber reconocer cuando uno metió la pata. Más aún cuando la reconocida de pata implica, como el ejemplo que les comentaba, y es un ejemplo real, ¿no?, que por obvias razones no puedo brindarles los datos específicos de qué entidad fue, ni quiénes estuvieron involucrados, generó pues que la Contraloría, a través del OSI, ¿no?, de OSI, inicie pues las investigaciones, ¿no?, ante cosas que para nosotros, como personas formadas en derecho, son enteramente elementales, ¿no? Inclusive a veces está el nivel de formación que uno tiene, adquirido o necesario o forzado en muchos casos, que uno dice, oye, pero por la gramática lo sacas, o sea, por la gramática sacas que si la penalidad por mora es 1, las otras penalidades, o sea, las penalidades distintas de la penalidad por mora, son algo diferente, y no cabe entender que la penalidad por mora está dentro de las otras penalidades. Pero son cosas que ustedes las van a ir viendo en la práctica, y que generan, obviamente, en unos casos que los temas se resuelvan por conciliación, y en otros que se vaya al arbitraje. Pues, ¿no? Ustedes van a ver esas delicadezas, esas exquisiteces propias del tráfico jurídico derivado pues, de los contratos públicos, de las contrataciones públicas. Pues, ¿no? Siguiente causal de nulidad, la del inciso 2 del artículo 10. El defecto o la omisión de los requisitos de validez. Ya hemos visto, precisamente, si ustedes recuerdan un poco más, un poco menos, cuáles son estos requisitos de validez, pues, ¿no? Tenemos la competencia, lo que en el derecho civil se llama la agente competente, el objeto contenido, tenemos la motivación, ¿cierto? Tenemos, ¿qué más? A ver, ustedes. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera intervenir? Ya hemos dicho 3. ¿Alguien más? ¿Recuerdan? Vamos por acá para refrescar un poco la mente. Competencia, ¿recuerdan? La competencia y la actitud, la habilitación jurídica que tiene el funcionario. Por ejemplo, un servidor de COFOPRI no puede hacer las funciones de un servidor de PRODUCE, por ejemplo. Un servidor de PRODUCE no puede tener las competencias de un servidor del Ministerio del Interior, del Mininter. Un servidor del Ministerio del Interior no tiene las competencias del área de logística de la municipalidad, por ejemplo, X, y así. El objeto contenido, o sea, el sustrato real de la decisión de la administración, la motivación, lo que hemos visto, el procedimiento regular, y la finalidad pública, o sea, el propósito de servir al ciudadano. Ya, entonces, ojo que en este segundo inciso, hay 2 causales. El defecto o la omisión. ¿Alguien que nos pueda dar una diferencia de las 2? Le agradecería mucho. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera dar un aporte? A ver, vayamos por partes. El defecto de alguno, ojo, no dice uno, alguno, o sea, pueden ser uno, pueden ser varios, pueden ser todos, ¿no? Cosa última impensable, pero que no está sujeta, pues,
al desconocimiento que puede incurrir el servidor, el defecto implica el planteamiento inadecuado o impreciso de uno, dos o más, porque son 5, requisitos de validez de la decisión administrativa. El defecto no implica ausencia del requisito, mucho detalle con lo que les estoy diciendo. Repito, el requisito de validez defectuoso no implica ausencia del mismo, implica presencia del mismo. Pero es una presencia debilitada, es una presencia minusválida, es una presencia menor, incongruente. Entonces, el servidor que construye una decisión administrativa con uno o más defectos de los requisitos de validez tiene un acto o una actuación inválida y por ende susceptible de nulidad. ¿Ya? Entonces, vuelvo a reiterar, en el defecto, para diferenciarlo de la omisión, hay la presencia de los requisitos de validez. Pero los requisitos de validez, ¿ya?, están inadecuadamente construidos. Para más o menos hacer una analogía mental, es como que se está construyendo primero el edificio y luego las columnas. Lógicamente hay alta posibilidad de que ese edificio, o sea, el acto administrativo, la actuación administrativa, no pueda soportar un sismo, un terremoto de causales de nulidad. Entonces, los requisitos de validez, como lo dice el propio legislador, se presentan defectuosamente, se presentan con taras en la determinación de los requisitos de validez. La competencia, el objeto contenido, la finalidad pública, la motivación y el procedimiento regular. Cualquiera de ellos, todos puede ser. No hay ninguna imposibilidad que en el mundo real se presenten estos defectos. Pero como vuelvo a reiterarles, los defectos implican que los requisitos de validez están ahí, pero están mal puestos. En cambio, la omisión de los requisitos de validez implican la ausencia de uno o de varios de ellos. De modo tal que tanto en el defecto, y ahí viene el punto que los vincula, como en la omisión, se entiende que no hay pues un acto válido. Se entiende que no cabe pensar que hay la posibilidad de validar una decisión administrativa. Claro, hay que recordar, como lo rescató en su oportunidad el profesor Ramón Guapaya, que el defecto, si tomamos cuidado de la redacción legal, el defecto no en todos los casos va a conllevar a la nulidad. ¿Ya? De modo tal que desde su punto de vista, el defecto en realidad no debería ser una figura que esté como causal de la ley 27444. Porque el defecto es algo que puede ser subsanable. ¿A quién no le ha pasado? No sé si a ustedes o a algún amigo o algún conocido, que por ejemplo, ¿no? Pongo como ejemplo, incluso me ha pasado a mí, que uno va a una tienda y le gustan determinados zapatos. Y le gustan los zapatos, y uno, porque se me ocurre, más tarde hay una fiesta o una reunión, dice, estos zapatos me gustan y estos me los voy a poner. Genial. Uno se pone los zapatos porque calzan, ¿no?, con la vestimenta, o porque no tenía los zapatos, o porque no estaba acostumbrado a ponerme los zapatos,
y pasado el evento que concitó ponerse sus zapatos, uno se da cuenta que no eran de la talla de uno. Y muchas veces uno dice, ahora entiendo por qué me aprietan. Entonces, algo así implica el defecto. Porque esos zapatos, lógicamente, pueden ser cambiados. Claro, algunos te me pueden decir, profesor, ¿y qué pasa con esos zapatos que uno los utiliza porque no son la talla, pero que me gustan, porque son bonitos o porque ya no hay el modelo? Ya, pues ahí no entramos a un supuesto equiparado de nulidad o exceptuado de nulidad. Entramos a un supuesto, ¿no?, en donde técnicamente se conservaría la decisión, ¿no? Porque aunque no lo crean, en el mundo real hay personas que a veces no les calza un zapato y se lo ponen, como las personas que muchas veces tenemos, me incluyo como ser humano, que a veces tenemos parejas complicadas, pero decimos, en el caso de las mujeres, sigo con él por mis hijos, o en el caso del varón, sigo con ella porque nos conocimos desde la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, el defecto siempre va a implicar ese zapato que no es de nuestra talla y que técnicamente no deberíamos usar. De la misma manera, el defecto de uno de los requisitos de validez no necesariamente, desde un punto de vista técnico, y ahí coincidimos con el profesor Ramón Guapaya, debería llevar a plantear una nulidad. Pero el legislador entiende que si el defecto no se encuentra cubierto con la conservación del acto o de la decisión administrativa, sí cabría alegar que es una causal de nulidad. ¿Eso qué quiere decir? De que, en teoría, de la interpretación del extremo del defecto como causal de nulidad, deberíamos entender que hay defectos pasables. Por ejemplo, esos zapatos que me gustan, aunque me aprietan, como es parte de la cultura común, le echo un poquito de talco, o me compro medias más menos gruesas y me calza. Y otros escenarios en donde tenga o que devolverlos o tenga que regalárselos a alguien más. Dicho en palabras técnicas, ¿no? Que el defecto sea tan simple que sea superado y por ende que no haya motivo causal de nulidad, o que el defecto, aunque defecto, lo cual es bastante curioso en decirlo, aunque defecto sea de tal grado o magnitud que tengamos por decantarnos por la nulidad. Pero en este último extremo se debería entender que el defecto debe ser o debería ser de un grado o nivel que bajo todos los medios interpretativos posibles no pueda ser salvado. Ojo que en este aspecto el legislador de la ley 27.444 no nos da pistas ni datos que permitamos entender, que nos lleve a entender que el defecto, como una suerte de checklist, que el defecto sea mínimo o el defecto sea gravoso, para poder tener la solvencia de decir, bueno, es un defecto superable y por ende no puede ir a una nulidad. Porque como los criterios humanos son desuniformes, lo que para ti es un defecto salvable o subsanable y por ende alejado de la nulidad, para otro servidor público ese defecto sí tiene una calidad tan fuerte y tan sólida que no es posible que pueda ser salvado y en consecuencia sí es susceptible de ser alegado como nulidad técnicamente. Por ello es que, si ustedes revisan el inciso 2, que ustedes pueden ver aquí, el legislador es puntual y dice, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación.
Dicho en palabras simples, el legislador, cuando ve que todo el mundo se está ahogando, dice, oye, por si acaso, a diferencia de la película Titanic, donde el protagonista murió, cuando el pedazo de madera los podía llevar a los dos sin que se ahoguen, entonces es posible conservar, mantener con vida, en palabras menos técnicas, la decisión administrativa, el acto administrativo, ¿no? Lógicamente esto arroja una sombra casuística en el análisis, porque vuelvo a reiterar, lo que para algunos implicará un defecto salvable, o mínimo, o casi anecdótico, para otros quizás podría llevar a entender que se trata de un defecto gravoso, dañoso, irrefutable, y por ende no superable, y que en consecuencia motivo de nulidad administrativa, ¿no? Entonces, ya será en cada caso concreto y según el juicio de valor, obviamente motivado, el que lleva a detectar si el defecto es o no de calibre mayor o menor según la situación concreta. En el tercer inciso, y con esto ya estamos cerrando esta sesión, quizás por ahora, porque mañana continuamos, tenemos el rubro de los actos expresos, o sea, los papelitos, ¿no? Lo que el ciudadano común llama la resolución. No le llama el acto, no le llama declaración, no le llama la actividad, le llama la resolución. ¿Y qué pasa con aquellas resoluciones, para decirlo en palabras menos técnicas, ¿no? En donde pues se adquiere facultades o derechos que son contrarios al derecho, o cuando no se cumple con los requisitos, o no se cumple con los documentos o trámites esenciales? Entonces, eso sí podría ser un motivo, pues, de nulidad. Lógicamente, aquí hay más de una causal. Ahora bien, en ese aspecto, por lo pronto el legislador se enfoca tanto en las decisiones expresas, normalmente llamadas resoluciones, como en las que se produzcan por aprobación automática, o sea, no medie un acto administrativo, ¿no? No medie un acto administrativo, o medie un acto administrativo, pero por ficción legal, en este caso por la técnica del silencio positivo. Entonces, miren, hay tres objetos que podrían llevar a que se identifique nulidad en ellos. Los actos expresos, lo que el ciudadano llama la resolución, inclusive nosotros le hemos incorporado esa precisión al lenguaje técnico, o el papelito manda, recuerden aquel político o aquel técnico que dijo papelito manda, o Campbell me parece que se apellido, no recuerdo si está vivo o muerto, ¿no? El gobierno de Fujimori. El papelito o las resoluciones, las decisiones producidas por aprobación automática y que no requieren un acto, porque, ojo, hay decisiones sujetas a aprobación automática que requieren un acto y decisiones sujetas a aprobación automática que requieren un acto administrativo. ¿Ya? Por ejemplo, decisiones sujetas a aprobación automática que no requieren un acto administrativo, un certificado de estudios. Simplemente en el colegio, para los que están en el colegio, ¿no? Se verifica que hayas seguido los cursos, que hayas aprobado, y bueno, si estás con rojito, y te dan tu certificado. De la misma manera en la universidad también. Tu certificado de egresado de la universidad, ¿no? Acreditaste que cumpliste unos créditos, te dan tu certificado. No necesitas un acto administrativo. Pero hay decisiones de la administración que sí requieren si bien están sujetos a aprobación automática, ¿no? Sí requieren un documento que así lo acredite. Por ejemplo, ciertas licencias o ciertos permisos, ¿no? Que son mínimos, pero que pueden existir. Y el tercer objeto son los actos administrativos o pronunciamientos administrativos, digámoslo así en genérico, generados a consecuencia del silencio positivo. Pero no se trata de cualquier acto expreso,
de cualquier decisión producida por aprobación automática o por silencio positivo, cualquiera, sino que, como ya lo hemos dicho, y teniendo en cuenta que las causales de nulidad se vinculan a vicios, estos sí tengan vicios. Recuerden la analogía de la manzana con gusanito. Ya, pues, estos actos, decisiones sujetas a una aprobación automática o decisiones o actos producidos por silencio positivo van a tener una, como decían en el ámbito las caseras, una quiñadita, ¿no? O sea, un defecto, una falla, una tara, una yaya, ¿no? ¿Y cuál es esa yaya, esa falla, esa tara, ese gusanito en la manzana de la decisión administrativa? Primero, que sean contrarios al derecho. Segundo, que adquieran facultades, o sea, posibilidades de los ciudadanos, o derechos, cuando no cumplen con lo que la legislación, para decirlo en palabras abstractas, más amplias, está exigiendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí se me concede un certificado de estudios cuando luego se demuestra que no he terminado el quinto secundaria? ¿No? ¿O qué pasa, ahora que está de moda el tema de las tesis, qué pasa cuando yo obtengo mi grado de magíster y no me encuentran la tesis? ¿O qué pasa, por ejemplo, dado que ahora ya la moda se ha vuelto el turnitín, qué pasa con los periodistas? Se me ocurre que hecha la evaluación de turnitín superan el 13 o 15%, y de lo cual nadie dice nada. Entonces, cuando hay esos defectos, esas fallas, es donde sí conviene, pues, declarar la nulidad a las decisiones administrativas. Por último, y con esto cerramos la sesión del día de hoy, las decisiones administrativas que nacen a consecuencia de una infracción de la ley penal, de la legislación penal. Primer supuesto de nulidad, y las que se dictan teniendo como hecho generador una infracción penal. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso que me llamaron a una consulta de una municipalidad donde casi literalmente, y es un caso real, parece sacado de la Rosa de Guadalupe, pero es un caso real, donde un procurador público, en el contexto del 2020, que fue la pandemia, y bueno, y seguimos en ella, pero en menor grado, había pedido luto y sepelio de su mamá, de su papá, de su abuelito y de su abuelita. Se habían matado 4 personas. Y estos estaban vivos y coleando. Entonces, el procurador, y ojo, no les habló cualquier persona, el procurador cometió el delito de falsedad genérica. Que lógicamente, como hay que presentar documentos para acreditar el fallecimiento, de falsificación de documentos. Y esto generó una resolución en el lenguaje común, un acto administrativo en el lenguaje técnico, a través del cual se le concedió el luto y el sepelio. Y cuando tardíamente fueron a hacer la fiscalización posterior, todos los familiares que este procurador había invocado, ¿no?, para obtener el luto y sepelio estaban vivos. ¿Cuál fue el resultado? Que por, como decimos vulgarmente en el norte, que por ese chiste, por ese juego, ¿no?, ilegal, terminó siendo destituido. Entonces, hay decisiones también administrativas que se constituyen o se generan a partir de la contravención a la ley penal, estrictamente a la ley penal, y otros, precisamente, que nacen como consecuencia de ella, en los términos que hemos hablado y desarrollado en esta sesión académica. Bueno, amigos, debo entender que siempre el tiempo nos es tirano, ¿no? Juega en pared con la necesidad de capacitarnos todo el tiempo. Y, obviamente, como somos seres finitos, hay que darle cierto descanso al cuerpo, ¿no? Ya lo decía una canción popular, dale alegría, dale a tu cuerpo alegría Macarena, pues, ¿no? Y entonces entendemos que, dado llegada a determinada hora de nuestra sesión,
debemos darla por concluida, no sin antes consultar previamente con los organizadores si tienen alguna duda o desean pues participar siempre dentro de un escenario abierto, dinámico y de respeto de las ideas ajenas, ¿no? Yo estoy atento a las precisiones de los organizadores, caso contrario pues daríamos por cerrada esta sesión académica. Bien, pues las cosas y debido a que ya estamos la hora que tenía presentada la clase, vamos a tener que dar por finalizada la sesión del día de hoy, no sin antes agradecerle, por supuesto, al catedrático Luis Alberto Guamán Ordóñez por su ponencia y bueno, con los demás participantes, salvo que alguno tenga alguna duda, deberíamos dar por finalizada la clase. Bien, debido a que no hay dudas, muchas gracias, profesor, por su tiempo y a los demás participantes nos vemos el día de mañana. Muchas gracias a ustedes, que tengan un grato descanso. Hasta mañana. Mañana, doctor, Hasta mañana. mañana, profesor. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, que tengan un grato descanso. Hasta mañana.